Antes de sumergirnos en esta impactante historia, déjanos un comentario y dinos desde dónde estás viendo esto hoy. Si te gustan los relatos llenos de misterio y emociones que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. El Parque Municipal de Crestod nunca había sido un lugar, pero para los habitantes de esta pequeña ciudad al borde de la decadencia, era un respiro. Los sauces llorones se inclinaban sobre los senderos de grava, sus ramas rozando el suelo como dedos cansados, mientras los viejos bancos de madera, desgastados por décadas de sol y lluvia, ofrecían un asiento a quienes buscaban un momento de paz. Aquel sábado de octubre, el aire llevaba un toque fresco del otoño, y el cielo se teñía de un naranja suave mientras el sol comenzaba a hundirse tras las colinas lejanas. Las hojas secas crujían bajo los pies de los paseantes y el sonido distante de las risas de los niños llenaba el ambiente, mezclándose con el canto ocasional de los pájaros que revoloteaban entre los árboles. Clara Méndez caminaba lentamente por el sendero principal, su bolso colgado del hombro y su mano sosteniendo con fuerza la de su hijo, Mateo. A sus 32 años, Clara era una mujer de rostro cansado pero ojos vivos, con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Había pasado la última semana sirviendo mesas en la cafetería del centro, donde el olor a café quemado y los gritos del gerente eran su rutina. Hoy, sin embargo, era sábado y había prometido a Mateo un rato en el parque. No era mucho, pero era todo lo que podía darle con su salario mínimo y las cuentas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Mateo, un niño de 8 años con piel morena y rizos que le caían sobre la frente, corría unos pasos por delante de ella, su camiseta azul desteñida ondeando con cada salto. Sus zapatillas, con las suelas gastadas casi hasta el punto de romperse, hacían un sonido sordo contra la grava. Clara lo observó con una sonrisa débil pero sincera. A pesar de todo, las noches sin dormir, las deudas, la soledad de criar a un hijo sola, la energía de Mateo era su luz. Él no pedía mucho, un balón viejo, un rato en los columpios, y estaba feliz. Eso hacía que todo valiera la pena. «Mamá, ¿puedo ir a los columpios?», preguntó Mateo, girándose hacia ella con esos ojos grandes y brillantes que siempre la derretían. «Claro, pequeño, pero no te alejes demasiado», respondió Clara, soltando su mano y señalando el área de juegos a unos metros. «Estaré en ese banco de ahí, ¿de acuerdo?». Mateo asintió con entusiasmo y salió disparado, sus piernas cortas moviéndose con una velocidad que Clara apenas podía seguir. Ella se dirigió al banco más cercano, uno de madera astillada que crujió ligeramente cuando se sentó. Sacó un libro de bolsillo de su bolso, una novela barata que había comprado en una tienda de segunda mano, y lo abrió, aunque sabía que no llegaría muy lejos. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Mateo, asegurándose de que estuviera bien. A pocos pasos de ella, en otro banco al borde del sendero, estaba el anciano. Era una figura familiar para cualquiera que frecuentara el parque, aunque nadie parecía saber su nombre. Su chaqueta marrón estaba llena de agujeros, como si hubiera sobrevivido a demasiados inviernos, y sus pantalones, que alguna vez debieron ser negros, ahora eran de un gris sucio y deshilachado. Las botas que llevaba estaban tan desgastadas que los cordones apenas se mantenían en su lugar. Frente a él, en el suelo, había un sombrero viejo con unas pocas monedas dentro, y en sus manos temblorosas sostenía un pedazo de cartón con las palabras «Tengo hambre, por favor ayúdame» escritas en letras torcidas y desvaídas. Clara lo había visto muchas veces antes. Siempre estaba allí, silencioso, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo, como si el mundo a su alrededor no existiera. A veces, cuando llevaba algo extra, una manzana, un sándwich de mantequilla de maní para Mateo, se lo ofrecía con una sonrisa tímida. Él siempre lo aceptaba con un murmullo de agradecimiento, pero nunca decía más. Hoy, sin embargo, sus manos estaban vacías, y Clara sintió una punzada de culpa al mirarlo. «No puedo ayudar a todos», se repitió a sí misma, una frase que había convertido en su mantra para sobrevivir. Apartó la vista y fingió concentrarse en su libro, aunque las palabras se desdibujaban ante sus ojos. El parque estaba lleno de vida esa tarde. Un grupo de adolescentes pasaba en bicicleta, sus risas resonando mientras competían por ver quién llegaba primero al otro extremo.
Una pareja joven paseaba con un cochecito, discutiendo en voz baja sobre algo que Clara no alcanzó a escuchar. Un hombre con un perro Golden Retriever trotaba por el sendero principal, el animal moviendo la cola con entusiasmo. Y luego estaba Mateo, que ahora había abandonado los columpios y corría por el césped, persiguiendo una pelota de fútbol vieja y desinflada que había encontrado bajo un arbusto. Su risa era un sonido puro, un eco de alegría que llenaba el corazón de Clara, incluso si solo fuera por un momento. Pero entonces, todo cambió. El grito de Mateo atravesó el aire como un relámpago, agudo y lleno de pánico. «Mamá. Mamá, ven rápido», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia el banco del anciano. Clara dejó caer el libro al suelo, el corazón saltándole al pecho. Se levantó de un salto, tropezando ligeramente con el borde del banco, y corrió hacia su hijo. Los adolescentes en bicicleta se detuvieron, girando la cabeza con curiosidad, mientras la pareja con el cochecito se quedó inmóvil, observando desde la distancia. Mateo estaba de pie a pocos metros del anciano, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué tienes?», preguntó Clara, arrodillándose frente a él y tomándolo por los hombros. Su respiración era rápida, y podía sentir el calor de su piel bajo la camiseta. «Su mano, mamá. Mira su mano», respondió Mateo, su voz temblando mientras apuntaba al anciano. Clara frunció el ceño, confundida, y giró la cabeza hacia el hombre. Él seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si el grito del niño no lo hubiera afectado. Pero entonces, mientras Clara lo observaba, el anciano levantó lentamente una mano para ajustar su sombrero, dejando al descubierto el dorso de su mano derecha. Allí, bajo la luz del sol que se desvanecía, Clara vio algo que hizo que su aliento se detuviera, una cicatriz en forma de estrella, descolorida por el tiempo, pero inconfundible, marcada en su piel como un tatuaje de otra época. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero esa cicatriz despertaba algo en ella, un eco distante que no podía ubicar. Miró a Mateo, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y luego volvió a mirar al anciano. ¿Qué había visto su hijo? ¿Qué significaba esa marca que lo había asustado tanto? El parque, que momentos antes había sido un lugar de calma, ahora parecía cargado de una tensión que Clara no podía explicar. «¿Qué tiene de raro, Mateo?». «Es solo una cicatriz», dijo Clara, tratando de calmarlo, aunque su propia voz temblaba ligeramente. «No es solo una cicatriz», insistió Mateo, casi gritando. «Es igual que la del hombre del dibujo. El hombre del cuento de la abuela». Y con esas palabras, el mundo de Clara se detuvo. El cuento de la abuela no era una simple historia para dormir. Era una leyenda familiar, un relato que su madre, Rosa, había repetido una y otra vez, y que ahora resonaba en su mente como un tambor de guerra. ¿Podría ser posible? ¿Podría este anciano, olvidado por todos, ser el mismo hombre que había cambiado el destino de su familia hace más de 30 años? El grito de Mateo todavía resonaba en los oídos de Clara mientras ella se quedaba allí, arrodillada en el césped del parque, con las manos temblorosas aferradas a los hombros de su hijo. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras que parecían alargarse como dedos oscuros sobre el suelo. El aire fresco del otoño se había vuelto más pesante, cargado de una tensión que Clara no podía ignorar. Los adolescentes en bicicleta seguían mirando desde la distancia, sus risas silenciadas por la curiosidad, mientras la pareja con el cochecito susurraba entre sí, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Pero para Clara, el mundo se había reducido a tres cosas: su hijo, el anciano y esa cicatriz en forma de estrella que brillaba como un faro en la penumbra del atardecer. Mateo estaba temblando, su pequeño cuerpo rígido por el miedo, y sus ojos seguían clavados en el anciano como si temiera que el hombre se levantara y lo persiguiera. Clara lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo, pero su propia mente estaba en un torbellino. Las palabras de su hijo, el hombre del cuento de la abuela, se repetían en su cabeza como un eco insistente, trayendo consigo recuerdos que ella había enterrado hace mucho tiempo.
El cuento de Rosa no era una simple fábula para entretener a los niños, era una historia real, o al menos eso decía su madre. Hace más de 30 años, un incendio había consumido la vieja casa de la familia Méndez en las afueras de Crestwood. Clara era apenas una bebé entonces, de 2 años, y su hermano Javier tenía 5. Rosa siempre contaba cómo un extraño las había sacado de las llamas, un hombre sin nombre cuya mano marcada por una cicatriz en forma de estrella había quedado grabada en su memoria. Él las había salvado a ella, a Clara y a Javier, y luego había desaparecido en la noche, dejando tras de sí solo cenizas y gratitud. Clara había crecido escuchando esa historia una y otra vez, especialmente en las noches frías cuando Rosa se sentaba junto a la chimenea con una taza de té en las manos y una mirada perdida en los ojos. Ese hombre era un ángel, decía Rosa con una voz que temblaba de emoción. No sé de dónde vino ni a dónde fue, pero nos dio una segunda oportunidad. Clara siempre había pensado que era una exageración, un recuerdo embellecido por el paso del tiempo. Después de todo, ¿quién arriesgaría su vida por unos extraños y luego desaparecería sin pedir nada a cambio? Pero ahora, mirando al anciano sentado en ese banco, con su mano marcada por esa cicatriz inconfundible, Clara sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Y si no era una exageración? ¿Y si ese hombre, olvidado por el mundo, era el mismo que había cambiado el destino de su familia? Mateo, quédate aquí, dijo Clara con voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propias palabras. Se puso de pie, limpiándose las manos sudorosas en los jeans, y dio un paso hacia el anciano. No, mamá. No te acerques. Suplicó Mateo, su voz quebrándose mientras se aferraba a su pierna con ambas manos. ¿Y si es peligroso? ¿Y si te hace algo? Clara se agachó de nuevo, mirándolo a los ojos con una calma que no sentía. No creo que sea peligroso, pequeño, dijo, acariciándole el cabello rizado. Solo voy a hablar con él. Necesito saber por qué te asustaste tanto. Quédate aquí y no te muevas, ¿de acuerdo? Mateo la soltó a regañadientes, sus labios temblando mientras asentía. Clara le dio una última sonrisa tranquilizadora antes de enderezarse y caminar hacia el anciano. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. El hombre no se movió, su cabeza seguía gacha, y sus manos descansaban sobre sus rodillas, temblando ligeramente. El pedazo de cartón con su súplica escrita estaba a sus pies, y el sombrero lleno de monedas parecía aún más patético bajo la luz menguante. Clara se detuvo a 1 metro de él, su respiración entrecortada mientras lo observaba. De cerca, podía ver las arrugas profundas que surcaban su rostro, las manchas de edad en su piel y el cabello blanco que caía en mechones desordenados sobre sus ojos. Era una figura frágil, una sombra de lo que alguna vez debió haber sido, pero esa cicatriz. Esa cicatriz era un grito del pasado que no podía ignorar. Disculpe, señor, dijo Clara, su voz apenas un susurro mientras se sentaba con cautela en el extremo opuesto del banco. El madera crujió bajo su peso, y el sonido pareció romper el silencio que los envolvía. ¿Puedo hablar con usted un momento? El anciano no respondió de inmediato. Sus manos se detuvieron por un segundo, y luego levantó la cabeza lentamente, como si el esfuerzo le costara más de lo que podía permitirse. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y ella sintió un nudo en el estómago. Eran ojos grises, opacos por la edad, pero había algo en ellos, una chispa, un destello de reconocimiento, que hizo que su piel se erizara. No estaba segura de si era real o si su mente, desesperada por respuestas, estaba inventando cosas que no existían. No quiero molestarlo, continuó Clara, tragando saliva para mantener la voz firme. Mi hijo. Él dice que su cicatriz. Señaló la mano del hombre, que ahora descansaba sobre el banco entre ellos. Dice que es igual a una que alguien de nuestra familia describió hace mucho tiempo. No sé si significa algo para usted, pero... ¿Puedo preguntarle cómo la consiguió? El anciano la miró fijamente, sus labios moviéndose como si intentara formar palabras que no querían salir. El silencio se alargó, pesado y opresivo, y Clara sintió que el tiempo se detenía.
Podía escuchar el latido de su corazón, el susurro del viento entre los árboles, el murmullo distante de los adolescentes que seguían observando desde el otro lado del parque. Finalmente, el hombre habló, su voz rasposa y débil, como si no hubiera usado las cuerdas vocales en días. El fuego. Me marcó, dijo, cada palabra pronunciada con un esfuerzo que parecía dolerle. Hace mucho tiempo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos se apretaron contra el borde del banco, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿El fuego? Preguntó, su voz temblando mientras se inclinaba ligeramente hacia él. ¿Qué fuego? El anciano cerró los ojos, sus párpados temblando como si revivir el recuerdo fuera una carga demasiado pesada. Cuando volvió a abrirlos, había una tristeza infinita en su mirada, una que atravesó el corazón de Clara como una daga. La casa en el camino viejo. Las llamas eran altas, murmuró, su voz apenas audible sobre el viento. Una niña lloraba. No podía dejarla allí. Clara se llevó una mano a la boca, las lágrimas quemándole los ojos mientras las palabras del anciano se hundían en su mente. La casa en el camino viejo. Era el nombre que Rosa siempre usaba para referirse a la casa que se había quemado, la casa donde Clara había nacido, donde su vida había estado a punto de terminar antes de que siquiera comenzara. Recordaba las historias de su madre con una claridad repentina, el humo negro llenando el aire, las vigas de madera crujiendo mientras se derrumbaban, el llanto desesperado de una niña pequeña, ella misma, atrapada en una cuna en el segundo piso. Rosa siempre decía que el hombre había corrido hacia las llamas sin dudarlo, que había sacado a Clara primero y luego había vuelto por Javier, arriesgando su vida por unos desconocidos. ¿Fue usted? Preguntó Clara, su voz rompiéndose mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. ¿Fue usted el que nos salvó? El anciano no respondió directamente. En cambio, bajó la mirada hacia sus manos, acariciando la cicatriz con dedos temblorosos como si fuera un recordatorio de algo que había intentado olvidar. No soy nadie ahora, murmuró, su voz cargada de una resignación que hizo que el corazón de Clara se apretara. Solo un viejo que no tiene nada. Clara negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No, no es nadie, dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Usted es el hombre del cuento de mi madre. Nos salvó la vida. ¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué está aquí así, solo, pidiendo comida? El anciano suspiró, un sonido profundo y roto que parecía venir de lo más hondo de su alma. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, un grito distante cortó el aire. Clara giró la cabeza, sobresaltada, y vio a un grupo de adolescentes corriendo hacia ellos desde el otro lado del parque. Uno de ellos, un chico alto con una chaqueta de cuero, sostenía un teléfono en la mano y gritaba algo que Clara no pudo entender al principio. Es él. Es el tipo del video. Gritó el chico, su voz llena de excitación mientras se acercaba rápidamente. Clara frunció el ceño, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué video? ¿De qué estaba hablando ese chico? Miró al anciano, esperando alguna reacción, pero él solo bajó la cabeza de nuevo, como si supiera lo que venía. Y mientras los pasos de los adolescentes se acercaban, Clara sintió que el aire se volvía más frío, más pesado, como si el pasado y el presente estuvieran a punto de chocar de una manera que nunca podría haber imaginado. El parque de Crestwood, que momentos antes había sido un refugio tranquilo, ahora parecía un escenario suspendido en el tiempo. El sol se había hundido aún más en el horizonte, dejando tras de sí un cielo de tonos morados y naranjas que se mezclaban como una pintura al óleo. Las hojas secas seguían crujiendo bajo los pies de los pocos paseantes que aún quedaban, pero para Clara Méndez, todo eso se desvanecía en un ruido de fondo. Su atención estaba fija en el anciano sentado a su lado en el banco, sus palabras resonando en su cabeza como un tambor que no dejaba de sonar, la casa en el camino viejo. Las llamas eran altas. Una niña lloraba. No podía dejarla allí. Cada sílaba era un eco del pasado, un puente entre el presente y una noche que Clara solo conocía a través de los relatos de su madre, Rosa. Pero ahora, esas palabras cobraban vida frente a ella,
pronunciadas por un hombre que parecía un espectro olvidado por el mundo. Clara se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba al anciano. Su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas que parecían talladas en piedra, y sus manos, temblorosas y marcadas por la edad, descansaban sobre sus rodillas como si sostuvieran un peso invisible. Esa cicatriz en forma de estrella en su mano derecha brillaba bajo la luz tenue del atardecer, un recordatorio silencioso de algo que Clara no podía creer del todo. ¿Era posible? ¿Podía este hombre, reducido a mendigar en un parque, ser el héroe anónimo que su madre había venerado durante más de 3 décadas? La idea parecía absurda, pero cada fibra de su ser le decía que no era una coincidencia. ¿Fue usted?, repitió Clara, su voz rompiéndose mientras se inclinaba hacia él, desesperada por una respuesta clara. ¿Fue usted el que nos salvó? Mi madre siempre habló de un hombre con una cicatriz como la suya. Nos sacó de un incendio cuando yo tenía 2 años. Mi hermano Javier y yo. Ella dijo que usted corrió hacia las llamas por nosotros. ¿Es eso cierto? El anciano cerró los ojos de nuevo, como si el peso de la pregunta lo empujara hacia un lugar que había intentado evitar durante años. Sus labios se movieron ligeramente, pero ningún sonido salió al principio. Clara esperó, conteniendo la respiración, mientras el silencio entre ellos se volvía casi insoportable. Finalmente, él habló, su voz rasposa cortando el aire como un cuchillo oxidado. No quería que murieran, dijo, sus palabras lentas y cargadas de una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. La casa estaba envuelta en fuego. Escuché los gritos desde la carretera. No podía quedarme mirando. No era nadie importante, solo un hombre que pasaba por allí. Pero no podía dejarlos allí. Clara sintió que su corazón se apretaba, las lágrimas cayendo ahora sin control. Cada palabra confirmaba lo que su madre siempre había dicho, pero también habría un abismo de preguntas nuevas. Recordaba las noches en que Rosa se sentaba con ella y Javier, contándoles la historia con una mezcla de reverencia y dolor. El hombre salió de la nada, decía Rosa, sus ojos brillantes por las lágrimas. Me arrancó a Clara de los brazos del fuego, y luego volvió por Javier. Sus manos estaban quemadas, pero no se detuvo. Cuando lo busqué para agradecerle, ya no estaba. Clara había crecido pensando que era una especie de mito, un cuento que su madre había adornado con el tiempo. Pero ahora, frente a este anciano frágil, entendía que era real. Él era real. ¿Por qué nunca volvió?, preguntó Clara, su voz temblando mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Mi madre lo buscó durante años. Quería agradecerle, quería saber quién era el hombre que nos dio una segunda oportunidad. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué está aquí ahora, así, como si el mundo lo hubiera olvidado? El anciano abrió los ojos, y por un momento, Clara vio algo más allá de la tristeza, un destello de culpa, de arrepentimiento, de algo que él había enterrado bajo capas de tiempo y dolor. Bajó la mirada hacia sus manos, acariciando la cicatriz con dedos temblorosos como si fuera un recordatorio de un pacto que había hecho consigo mismo. No quería gratitud, murmuró, su voz apenas audible. No lo hice por eso. Lo hice porque era lo correcto. Pero después no había lugar para mí. Mi vida se deshizo. No tenía familia, no tenía hogar. El fuego me marcó, pero también me quitó todo lo que tenía. Clara frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué le quitó?, preguntó, su voz suave pero insistente. Usted nos salvó. Eso debió haber significado algo. ¿Cómo terminó aquí, pidiendo comida en un parque? ¿Qué pasó después de esa noche? El anciano suspiró, un sonido profundo y roto que parecía llevar el peso de décadas de soledad. Cuando salí de esa casa, mis manos estaban quemadas, mi ropa estaba en llamas, dijo, su mirada perdida en algún punto del pasado. Corrí hasta un arroyo cercano para apagar el fuego, pero cuando volví, todo había terminado. La casa era cenizas, y ustedes estaban a salvo con los bomberos. No había nada para mí allí. No quería que me vieran como un héroe. Solo quería seguir adelante. Pero
La vida no siempre te da un camino fácil. Clara lo miró, su mente luchando por procesar lo que escuchaba. Este hombre había arriesgado todo por su familia, había enfrentado las llamas sin dudarlo, y sin embargo, aquí estaba, reducido a un mendigo en un parque olvidado. Había algo trágico en eso, algo que le rompía el corazón y la llenaba de una gratitud que no sabía cómo expresar. Quería decir algo, ofrecerle algo más que palabras, pero antes de que pudiera hablar, el grito del adolescente resonó de nuevo, más cerca esta vez. Es él. Es el tipo del video. Gritó el chico con la chaqueta de cuero, corriendo hacia ellos con el teléfono en la mano. Sus amigos lo seguían, sus pasos resonando en la grava mientras se acercaban al banco. Clara se giró, sobresaltada, su cuerpo tensándose mientras los adolescentes rodeaban el banco. Mateo, que había estado observando desde unos metros de distancia, corrió hacia ella, aferrándose a su pierna con fuerza renovada. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, su voz temblando mientras miraba a los chicos con ojos asustados. No lo sé, pequeño, respondió Clara, poniéndose de pie y colocándose frente al anciano como si quisiera protegerlo instintivamente. ¿De qué están hablando?, preguntó, dirigiendo su mirada al chico con el teléfono. Míralo tú misma, dijo el adolescente, jadeando mientras le extendía el teléfono. La pantalla mostraba un video granulado, claramente tomado por una cámara de seguridad. En él, un hombre con una chaqueta raída entraba en una tienda de conveniencia, su rostro parcialmente oculto por una capucha. Pero cuando levantó la mano para apuntar al cajero con un arma, la cicatriz en forma de estrella en su mano derecha quedó expuesta bajo la luz fría de la tienda. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró al anciano, esperando que negara lo que veía, que dijera que era un error, una confusión. Pero él no la miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus manos temblando más que antes, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. «Es él, ¿verdad?», preguntó el chico, su voz llena de una mezcla de excitación y acusación. «Lo vi en las noticias. ¿Es un ladrón? Robó esa tienda hace una semana». Clara dio un paso atrás, su mente dividida entre la gratitud que sentía por el hombre que la había salvado y el horror de lo que el video sugería. ¿Es cierto?, susurró, su voz apenas audible mientras miraba al anciano. ¿Hizo eso? El anciano levantó la vista por fin, y lo que Clara vio en sus ojos no fue negación, sino resignación. No siempre fui un héroe, dijo, su voz rota por el peso de esa confesión. A veces haces cosas que no quieres, porque no hay otra opción. Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de pasos apresurados se intensificó, y los adolescentes comenzaron a gritar, señalando hacia el anciano. La palabra ladrón resonaba en el aire, y Clara sintió que el mundo que acababa de empezar a entender se desmoronaba a su alrededor. El parque de Crestwood, que apenas unos minutos antes había sido un lugar de recuerdos y revelaciones, ahora se sentía como un campo de batalla. La luz del crepúsculo se desvanecía rápidamente, dejando el cielo envuelto en un manto de tonos grises y púrpuras que parecían presagiar algo oscuro. Las sombras de los árboles se alargaban como fantasmas silenciosos, y el aire fresco del otoño se había vuelto frío, cortante, como si reflejara el torbellino de emociones que giraba en el pecho de Clara Méndez. Ella estaba de pie frente al banco donde el anciano seguía sentado, su figura encorvada y frágil contrastando con el caos que comenzaba a rodearlos. El grito del adolescente todavía resonaba en sus oídos, y las palabras «es el tipo del video» se repetían como un martillo golpeando su mente. Pero lo que más la paralizaba era el silencio del anciano, esa resignación en su voz cuando dijo «no siempre fui un héroe». Esas palabras habían abierto una grieta en todo lo que Clara creía saber, y ahora no estaba segura de qué hacer con ella. El chico con la chaqueta de cuero, un adolescente alto y desgarbado con el cabello teñido de un rojo chillón, estaba frente a ella, sosteniendo su teléfono con una mano temblorosa por la excitación. Sus amigos, 4 o 5 chicos más, todos con sudaderas y jeans rotos, se apiñaban a su alrededor, murmurando entre ellos mientras señalaban al anciano. El video seguía reproduciéndose en la pantalla, el sonido granulado de la voz del hombre resonando en el aire, «dame el dinero, rápido».
Clara lo miró de nuevo, incapaz de apartar los ojos de la imagen. Era él, no había duda. La chaqueta raída, la mano marcada por esa cicatriz en forma de estrella, la postura encorvada. Todo coincidía con el anciano sentado a pocos pasos de ella. Pero la idea de que el hombre que había salvado su vida hace más de 30 años ahora fuera un ladrón armado parecía imposible, un rompecabezas que su mente se negaba a armar. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Mateo, su voz pequeña y temblorosa mientras se aferraba a su pierna. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas y miraba al anciano con una mezcla de miedo y confusión que rompía el corazón de Clara. No lo sé, pequeño, respondió ella, arrodillándose para abrazarlo con fuerza. Sus manos temblaban mientras lo sostenía, y su mirada seguía fija en el teléfono del adolescente. Quédate conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a entender esto. El chico con la chaqueta dio un paso adelante, su voz cargada de una mezcla de acusación y triunfo. Es él, mira. Insistió, girando la pantalla hacia Clara para que no pudiera evitarlo. Esto fue en la tienda de la calle Oak hace una semana. Robó al cajero con una pistola. Lo vi en las noticias esta mañana. Es el mismo tipo, la cicatriz y todo. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró al anciano, esperando que dijera algo, que negara las acusaciones, que ofreciera una explicación que devolviera sentido a lo que estaba sucediendo. Pero él no la miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus manos temblando más que antes, y ese silencio era más condenatorio que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Las palabras que había pronunciado momentos antes, a veces haces cosas que no quieres, porque no hay otra opción, resonaban en su cabeza, y Clara sintió que una ola de náuseas la invadía. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía el hombre que había corrido hacia un incendio para salvarla, el hombre que su madre había llamado un ángel, ser el mismo que ahora apuntaba con un arma a un cajero indefenso? ¿Es cierto?, preguntó Clara, su voz temblando mientras se ponía de pie y daba un paso hacia él. ¿Hizo eso? ¿Robó esa tienda? Dígamelo, por favor. Necesito saberlo. El anciano levantó la vista por fin, y lo que Clara vio en sus ojos no fue ira ni desafío, sino una tristeza tan profunda que parecía tragarlo entero. No lo niego, dijo, su voz rasposa cortando el aire como un vidrio roto. Fue hace una semana. Estaba hambriento. Más hambriento de lo que las palabras pueden explicar. No tenía nada, ni un centavo, ni un lugar donde dormir. El frío me estaba matando. Hice lo que hice porque no vi otra salida. Clara dio un paso atrás, sus manos apretándose en puños a sus costados. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora eran de una mezcla de dolor, confusión y algo que no podía nombrar. ¿Entonces es verdad?, susurró. Todo lo que dijo sobre salvarnos, sobre esa noche. ¿Y ahora esto? ¿Cómo puede ser ambas cosas? ¿Cómo puede ser un héroe y un ladrón al mismo tiempo? El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Mateo, que seguía aferrado a la pierna de Clara, y por un momento, una sombra de algo, quizás arrepentimiento, cruzó su rostro. No soy un héroe, dijo finalmente, su voz apenas audible. Fui un hombre que hizo algo bueno una vez. Pero la vida te desgasta. Te quita todo hasta que no queda nada más que desesperación. Clara sintió que su corazón se rompía. Quería gritarle, exigirle que explicara cómo alguien que había arriesgado tanto por su familia podía caer tan bajo. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, el adolescente interrumpió de nuevo, su voz cortando el aire como un látigo. Llamé a la policía. Gritó, sosteniendo el teléfono en alto como si fuera un trofeo. Están en camino. Este tipo no se va a escapar esta vez. Clara giró la cabeza hacia él, el pánico subiendo por su garganta. ¿Qué?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué hiciste eso? No sabemos toda la historia todavía. ¿Es un ladrón?, respondió el chico, su tono lleno de indignación. ¿Qué más necesitas saber? Lo atraparon en video. Podría ser peligroso. Clara miró al anciano,
buscando alguna señal de amenaza, pero todo lo que vio fue a un hombre derrotado, encorvado sobre sí mismo como si el peso de sus palabras lo hubiera aplastado. No parecía peligroso. Parecía perdido, roto, un eco de lo que alguna vez había sido. Pero el video. El video no mentía. Había una pistola, una amenaza, un robo. Y eso cambiaba todo. Mateo, ven aquí, dijo Clara, levantando a su hijo en brazos a pesar de que era casi demasiado grande para cargarlo. Lo sostuvo con fuerza, su mirada saltando entre el anciano y los adolescentes, que ahora formaban un semicírculo alrededor del banco, algunos grabando con sus teléfonos mientras murmuraban entre ellos. No sé qué pensar, susurró, más para sí misma que para alguien más. No sé qué hacer. El anciano levantó la vista de nuevo, y esta vez habló con una claridad que no había tenido antes. No tienes que hacer nada, señora, dijo, su voz firme a pesar de la fragilidad de su cuerpo. Lo que hice por usted y su familia fue hace mucho tiempo. No cambia lo que soy ahora. Si la policía viene, que venga. No voy a huir. Clara sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de una confusión abrumadora. Este hombre había sido su salvador, el héroe de los cuentos de su madre, pero también era un criminal, alguien que había cruzado una línea que ella no podía justificar. Quería odiarlo por lo que había hecho en esa tienda, pero no podía borrar lo que él había hecho por ella hace tantos años. Era como si dos versiones del mismo hombre coexistieran frente a ella, y no sabía cuál era la verdadera. Antes de que pudiera responder, el sonido distante de sirenas comenzó a acercarse, un lamento agudo que cortaba el aire del parque como una advertencia. Los adolescentes se animaron, algunos levantando sus teléfonos más alto para grabar lo que venía, mientras otros gritaban insultos al anciano. Clara miró a Mateo, cuyos ojos estaban llenos de miedo, y luego al anciano, que no se movió, sus manos descansando inmóviles sobre sus rodillas. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Mateo, su voz pequeña mientras enterraba el rostro en el hombro de Clara. No lo sé, pequeño, respondió ella, su voz quebrándose mientras apretaba a su hijo contra su pecho. No lo sé. Las sirenas se acercaban, y con ellas, la certeza de que lo que venía cambiaría todo para siempre. Clara sintió que el peso del pasado y el presente se estrellaban contra ella, dejándola atrapada en un limbo donde la gratitud y el horror luchaban por el control. El parque de Crestwood había dejado de ser un lugar de tranquilidad. La noche se cernía sobre él, el cielo ahora completamente oscurecido salvo por las primeras estrellas que titilaban débilmente entre las nubes. Las luces de las farolas parpadeaban a lo largo de los senderos de grava, proyectando un brillo ámbar que apenas alcanzaba a iluminar el banco donde Clara Méndez estaba de pie, con su hijo Mateo aferrado a ella como si fuera su único ancla en un mundo que se desmoronaba. El aire estaba cargado de un frío cortante, pero Clara apenas lo sentía, su cuerpo temblaba no por la temperatura, sino por la tormenta de emociones que rugía en su interior. Las sirenas de la policía se acercaban rápidamente, su lamento agudo atravesando la quietud del parque como un cuchillo, y con cada segundo que pasaba, Clara sentía que el peso de la verdad, o de las verdades, la aplastaba. El anciano seguía sentado en el banco, inmóvil, sus manos temblorosas descansando sobre sus rodillas como si aceptara lo que venía. Su confesión, no lo niego. Hice lo que hice porque no vi otra salida, aún resonaba en los oídos de Clara, cada palabra como un golpe que fracturaba la imagen del héroe que había construido en su mente. Los adolescentes rodeaban el banco, sus voces subiendo de tono mientras gritaban acusaciones y grababan con sus teléfonos, sus rostros iluminados por una mezcla de excitación y desprecio. El chico con la chaqueta de cuero, el que había mostrado el video, estaba al frente, sosteniendo su teléfono como una prueba irrefutable de la culpabilidad del anciano. Es él. Miren, aquí está el video. Gritó el chico, girándose hacia sus amigos mientras señalaba al anciano. Robó esa tienda. Es un criminal. La policía lo va a arrestar. Clara miró al anciano, buscando en su rostro alguna señal de resistencia, alguna chispa de lucha que desmintiera lo que el video mostraba. Pero no había nada. Sus ojos grises estaban fijos en el suelo, y su silencio era una condena que ella no quería aceptar.
Mateo sollozaba en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando mientras enterraba el rostro en su hombro. ¿Por qué, mamá?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué hizo eso si nos salvó? No lo sé, pequeño, respondió Clara, su voz quebrándose mientras lo abrazaba con más fuerza. No lo sé. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la sirena se volvió ensordecedor y dos patrullas de policía irrumpieron en el parque, sus luces rojas y azules destellando como un faro en la oscuridad. Los neumáticos chirriaron contra la grava mientras los vehículos se detenían a pocos metros del banco, y 4 oficiales salieron rápidamente, sus manos descansando sobre las fundas de sus armas mientras evaluaban la escena. Los adolescentes retrocedieron instintivamente, aunque sus teléfonos seguían grabando, capturando cada momento como si fuera un espectáculo. «Manos arriba», gritó uno de los oficiales, un hombre corpulento con el cabello corto y una expresión severa, mientras apuntaba al anciano con su linterna. «No hagas ningún movimiento brusco». Clara se interpuso entre el anciano y los policías sin pensarlo, levantando una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. «Esperen», gritó, su voz temblando pero llena de urgencia. «No entienden. Este hombre no es solo un ladrón. Salvó mi vida hace años. Hay más en esta historia de lo que parece». «Señora, apártese», ordenó el oficial, su tono firme mientras avanzaba un paso. «Tenemos una orden por robo armado. Si hay algo más que decir, lo resolveremos en la comisaría. Pero ahora, necesitamos que se aleje». Clara sintió que las lágrimas volvían a brotar, su mente dividida entre el instinto de proteger al anciano y la realidad de lo que el video había mostrado. Miró al hombre, buscando desesperadamente alguna señal de que todo esto era un malentendido, pero él ya estaba levantando las manos lentamente, sin resistencia, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «No hay necesidad de pelear», dijo el anciano, su voz calma pero cargada de una resignación que cortó el corazón de Clara. «Iré con ustedes. No voy a correr». Los oficiales se acercaron con cautela, uno de ellos sacando las esposas mientras el otro mantenía la linterna fija en el anciano. Clara dio un paso atrás, abrazando a Mateo con más fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. No podía apartar la mirada del hombre que, hace minutos, había sido el héroe de su infancia y que ahora era esposado como un criminal común. Las esposas hicieron un clic metálico al cerrarse alrededor de sus muñecas y el sonido resonó en el parque como un martillo golpeando un clavo. «¿Es un ladrón? Lo atraparon», gritó uno de los adolescentes, su voz llena de júbilo mientras grababa cada segundo. Los otros chicos se unieron, algunos riendo, otros lanzando insultos, pero Clara apenas los escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y contradicciones. El hombre que había corrido hacia las llamas por ella y su hermano, el hombre que su madre había llamado un ángel, ahora estaba frente a ella con las manos esposadas, su cabeza gacha como si el peso del mundo lo hubiera aplastado. «Señor, ¿cuál es su nombre?», preguntó el segundo oficial, un hombre más joven con una voz menos dura, mientras ayudaba al anciano a ponerse de pie. El anciano dudó, sus labios temblando mientras miraba al suelo. Finalmente, murmuró: «Samuel. Samuel Torres». Clara sintió que su aliento se detenía. Samuel Torres. Era la primera vez que escuchaba su nombre, y sin embargo, sentía como si lo hubiera conocido toda su vida. Era el nombre del hombre que había cambiado el destino de su familia, y ahora, el nombre de un ladrón que enfrentaría la justicia. Los oficiales comenzaron a guiarlo hacia la patrulla, pero antes de que dieran más de unos pasos, Clara dio un paso adelante, su voz cortando el aire. «Esperen», gritó de nuevo, su tono desesperado. «Por favor, déjenme hablar con él un momento. Necesito entender». El oficial corpulento frunció el ceño, claramente impaciente, pero el más joven levantó una mano para detenerlo. «Un minuto, señora», dijo, su voz más suave. «Pero quédese donde está». Clara asintió, sus ojos fijos en Samuel mientras los oficiales lo sostenían a unos metros de la patrulla. «Samuel», dijo, su voz temblando mientras lo miraba. «¿Por qué? Usted nos salvó. Arriesgó todo por mi familia.
¿Por qué terminó así? ¿Qué pasó con usted después de esa noche? Samuel levantó la vista, y por primera vez desde que los adolescentes habían llegado, sus ojos se encontraron con los de ella. Había una tristeza infinita en ellos, pero también algo más, una chispa de algo que parecía humano, vulnerable, roto. No siempre hay un después feliz, señora, dijo, su voz rasposa pero clara. Esa noche fue lo mejor que hice en mi vida. Pero después, todo se derrumbó. Mi esposa murió un año después, en un accidente. No teníamos hijos. Perdí mi trabajo, mi casa. Todo. Viví en la calle durante años. Intenté seguir adelante, pero el hambre. El hambre te cambia. Te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías. Clara sintió que su corazón se rompía con cada palabra. Quería odiarlo por lo que había hecho en esa tienda, por manchar el recuerdo del héroe que su madre había venerado, pero no podía. Todo lo que veía era a un hombre que había sido aplastado por la vida, un hombre que había dado todo lo que tenía una noche y luego había perdido todo lo demás. No quería hacer esto, continuó Samuel, su voz quebrándose mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. Pero a veces no hay otra opción. Lo siento. Lo siento por lo que hice. Pero no me arrepiento de esa noche. Nunca me arrepentiré de haberla salvado a usted y a su hermano. Clara sollozó, cubriéndose la boca con una mano mientras Mateo lloraba en sus brazos. Quería decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras no salían. Los oficiales comenzaron a moverlo de nuevo, guiándolo hacia la patrulla, y Clara sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Gracias. Gritó finalmente, su voz rompiéndose mientras lo veía alejarse. Gracias por esa noche. Nunca lo olvidaré. Samuel giró la cabeza una última vez, y una débil sonrisa cruzó su rostro antes de que lo subieran al vehículo. La puerta de la patrulla se cerró con un golpe seco, y las luces rojas y azules destellaron en la oscuridad mientras los oficiales se preparaban para irse. Los adolescentes gritaban y grababan, pero Clara no les prestó atención. Se dejó caer al suelo, abrazando a Mateo mientras las lágrimas corrían libremente, el peso de todo lo que había sucedido cayendo sobre ella como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Preguntó Mateo, su voz apenas audible entre sollozos. Clara lo abrazó con más fuerza, mirando la patrulla mientras se alejaba. No lo sé, pequeño, susurró. Pero nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. Ni lo que se convirtió después. El sonido de la sirena se desvaneció en la distancia, dejando a Clara y Mateo solos en la oscuridad del parque, atrapados entre el pasado y un presente que nunca podrían haber imaginado. La oscuridad había envuelto por completo el parque de Crestwood, y las luces de las farolas titubeaban como si intentaran luchar contra la noche que se apoderaba del lugar. El sonido de la sirena se desvanecía en la distancia, llevándose consigo al anciano que momentos antes había sido el centro de un torbellino de emociones para Clara Méndez. Ella estaba sentada en el césped, con las piernas dobladas bajo su cuerpo y su hijo Mateo acurrucado en su regazo, sus lágrimas humedeciendo la camiseta de Clara mientras sollozaba en silencio. Las patrullas habían desaparecido tras una curva del camino, sus luces rojas y azules parpadeando hasta perderse en la oscuridad, dejando atrás un silencio que pesaba más que el caos que habían traído consigo. Los adolescentes, que habían gritado y grabado cada segundo de la escena, se dispersaban ahora, sus voces reduciéndose a murmullos mientras se alejaban por el sendero, algunos todavía mirando sus teléfonos como si esperaran capturar algo más. Clara respiraba con dificultad, el aire frío del otoño quemándole los pulmones mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Su mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes, la cicatriz en forma de estrella en la mano del anciano, el video granulado de él apuntando con un arma al cajero, su confesión rota, no siempre fui un héroe, y esas últimas palabras antes de que lo subieran a la patrulla, nunca me arrepentiré de haberla salvado a usted y a su hermano. Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas que no encajaba del todo, un retrato de un hombre que había sido tanto su salvador como un extraño perdido en su propia tragedia. Mateo levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por el llanto mientras la miraba con una mezcla de miedo y confusión. ¿Era un héroe o un malo, mamá?
Preguntó, su voz pequeña y temblorosa cortando el silencio como un cuchillo. Nos salvó, pero hizo cosas malas. No entiendo. Clara lo abrazó con más fuerza, acariciándole el cabello rizado mientras buscaba palabras que pudieran darle sentido a lo que ambos habían vivido. Pero no las había. No había una respuesta clara, no había una línea que separara al héroe del villano en la historia de Samuel Torres. Era ambas cosas, pequeño, dijo finalmente, su voz temblando mientras las lágrimas volvían a brotar en sus ojos. A veces las personas son ambas cosas. Hizo algo increíble por nosotros hace mucho tiempo, algo que nunca olvidaré. Pero la vida lo cambió. No sé por qué terminó así, pero sé que esa noche, cuando nos salvó, fue real. Mateo asintió lentamente, aunque Clara podía ver que seguía perdido en sus pensamientos. Ella lo levantó con cuidado, poniéndose de pie mientras sus piernas temblaban bajo el peso de su hijo y de todo lo que cargaba en su corazón. El parque estaba casi vacío ahora, salvo por un hombre solitario que paseaba a su perro al otro lado del césped y una pareja de ancianos que se alejaba por el sendero principal, sus pasos lentos y silenciosos. Clara miró el banco donde Samuel había estado sentado, el pedazo de cartón con su súplica todavía allí, olvidado en el suelo junto al sombrero con unas pocas monedas. Lo recogió con manos temblorosas, sosteniendo el cartón como si fuera un pedazo de historia, un recordatorio de lo que ese hombre había sido y de lo que se había convertido. Vamos a casa, Mateo, dijo, su voz suave pero firme mientras tomaba la mano de su hijo y comenzaba a caminar hacia el sendero que los llevaría fuera del parque. Necesitamos descansar. El camino a casa fue silencioso, el único sonido el crujido de las hojas bajo sus pies y el ocasional sollozo de Mateo, que se aferraba a su mano como si temiera perderla. Clara no podía dejar de pensar en Samuel, en la forma en que sus ojos habían brillado con esa mezcla de tristeza y resignación, en cómo había aceptado su destino sin luchar. Quería odiarlo por lo que había hecho en esa tienda, por manchar el recuerdo del héroe que su madre había venerado durante tantos años. Pero no podía. Todo lo que sentía era una pena profunda, una gratitud mezclada con dolor que no sabía cómo reconciliar. Cuando llegaron a su pequeño apartamento en el borde de Crestwood, Clara sentó a Mateo en el sofá y le preparó una taza de chocolate caliente, envolviéndolo en una manta mientras él miraba la televisión en silencio. Ella se quedó de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia la calle oscura, su mente todavía atrapada en el parque. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre, Rosa, sabiendo que necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que Samuel había significado para su familia. ¿Clara? ¿Estás bien? Respondió Rosa al segundo timbre, su voz cargada de preocupación. Es tarde, cariño. ¿Qué pasó? Clara respiró hondo, las lágrimas amenazando con volver mientras intentaba encontrar las palabras. Mamá, lo encontré, dijo finalmente, su voz temblando. Encontré al hombre del incendio. El que nos salvó. Estaba en el parque. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y Clara pudo imaginar a su madre, sentada en su vieja silla junto a la ventana, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué? Susurró Rosa. ¿El hombre con la cicatriz? ¿Estás segura? Sí, mamá, respondió Clara, su voz rompiéndose. Era él. Samuel Torres. Nos salvó esa noche, como siempre dijiste. Pero hoy lo arrestaron. Robó una tienda hace una semana. Lo vi en un video. La policía se lo llevó. El silencio volvió, más pesado esta vez, y Clara escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Dios mío, murmuró Rosa. Todo este tiempo. Pensé que era un ángel, un milagro. ¿Cómo pudo terminar así? No lo sé, dijo Clara, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que perdió todo después de esa noche. Su esposa, su hogar. Todo. Dijo que el hambre lo cambió. Pero también dijo que no se arrepentía de salvarnos. No sé qué pensar, mamá. Rosa respiró hondo, su voz temblando pero firme. Era un héroe, Clara. Lo que hizo por nosotros fue real. No importa lo que pasó después, no puede borrar esa noche.
Pero, Dios, cuánto debió haber sufrido para caer tan bajo. Clara sintió, aunque su madre no podía verla. Le dije gracias antes de que se lo llevaran, susurró. No sé si fue suficiente. Fue suficiente, cariño, dijo Rosa, su voz suavizándose. Le diste algo que tal vez no había tenido en años, alguien que lo recordara como algo más que un mendigo o un ladrón. Eso significa algo. Clara colgó el teléfono después de un rato, su mente todavía girando mientras miraba a Mateo, que ahora dormía en el sofá, la taza de chocolate vacía a su lado. Se sentó junto a él, cubriéndolo con la manta, y sacó una foto vieja de un cajón cercano. Era una imagen de ella y su hermano Javier frente a la casa en el Camino Viejo, tomada días antes del incendio. En el fondo, apenas visible, estaba la figura borrosa de un hombre joven, su mano levantada para protegerse del sol. La cicatriz en forma de estrella era tenue, pero ahora que lo sabía, Clara no podía dejar de verla. Samuel Torres había sido un héroe aquella noche, un hombre que había arriesgado todo por unos desconocidos. Pero también había sido un hombre roto, alguien a quien la vida había desgastado hasta convertirlo en una sombra de lo que fue. Clara no sabía si podía perdonarlo por el robo, pero tampoco podía olvidarlo por lo que había hecho por su familia. Era una paradoja que llevaría consigo siempre, un recordatorio de que las personas no eran solo una cosa, sino muchas, tejidas con hilos de bondad y desesperación. Esa noche, mientras Mateo dormía a su lado, Clara se quedó despierta, mirando la foto y pensando en el anciano que había cambiado su vida 2 veces, una al salvarla del fuego, y otra al mostrarle que incluso los héroes podían caer. No sabía qué pasaría con Samuel, si enfrentaría años en prisión o si alguna vez encontraría paz. Pero en su corazón, decidió que no lo olvidaría, no como el ladrón del video, sino como el hombre que había corrido hacia las llamas por ella. A la mañana siguiente, Clara llevó a Mateo al parque de nuevo, esta vez con una manzana y una nota que dejó en el banco donde Samuel había estado. La nota decía simplemente, gracias, Samuel. Siempre serás el hombre del cuento de mi madre. No sabía si alguien la encontraría, pero era lo único que podía hacer, un pequeño acto de gratitud por un hombre que había sido tanto un salvador como un extraño perdido en su propia historia. ¿Qué significa ser un héroe? ¿Puede un solo acto de bondad redimir una vida de errores, o es la caída lo que define a una persona? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias que exploran las complejidades del alma humana.